Muchas gracias. A continuación escucharemos la intervención del subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez, a quien acompañan también los titulares de los diferentes organismos que conforman esta subsecretaría. Adelante. Muy bien, muchas gracias. Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Agradecerles la atención que han tenido a la convocatoria, esta conferencia de prensa, donde vamos a dar a conocer el informe de 3 años de ejercicio de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación. Este informe en estos momentos se está subiendo a las redes sociales, se les va a entregar a todas y cada uno de ustedes y queremos que sea un documento no solamente de rendición de cuentas como corresponde, sino también para hacer una evaluación de en qué circunstancia nos encontramos en estos momentos en el país respecto a la crisis que en materia de violación a los derechos humanos, la crisis humanitaria que nosotros enfrentamos al llegar a este gobierno, se va remontando. Queremos ya decirlo con toda claridad, dejar atrás, como lo hicimos en un principio, el diagnóstico y el señalamiento crítico de la crisis que heredamos de las administraciones anteriores para venir a dar cuenta de lo que hemos venido haciendo para enfrentar esta situación y los resultados que hemos logrado. Partimos, por supuesto, del reconocimiento de las responsabilidades del Estado mexicano en esta crisis, dadas las omisiones y la falta de actuación de gobiernos anteriores que durante muchos años quisieron esconder la grave situación por la que atravesamos en distintos ámbitos de nuestro país. No solamente es el problema de la desaparición de personas, uno de los delitos más dolorosos, no solamente son las agresiones recurrentes a los periodistas, las periodistas, las personas defensoras de los derechos humanos, no solamente es el ámbito de las violencias que se han venido generando lamentablemente de manera creciente contra las mujeres en nuestro país, sino es un espectro mucho más complejo el que estamos enfrentando, del que por lo general atrae la atención de la opinión pública. Por eso este video tan pormenorizado, donde por primera vez queremos dar cuenta de las actividades que de manera integral realiza esta subsecretaría en el ámbito del diseño de las políticas de desarrollo de población, del Registro Nacional de Población y la urgente necesidad de contar con una cédula de identidad, los trabajos que se hacen para el fortalecimiento del sistema de justicia, no solamente para atender los temas de la amnistía que ha planteado el presidente de la República, sino la refundación urgente que se requiere al sistema de justicia, todas las políticas en materia de combate a la discriminación y otras áreas de esta Secretaría de Gobernación que hoy queremos darle especial énfasis para que se conozca por parte de la sociedad y de los medios de comunicación. 2 ejes han centrado en lo fundamental el desarrollo de nuestras actividades. Primero, y uno que ha sido fundamental, el establecer una nueva relación con las víctimas de violaciones graves a los derechos humanos. Asumir la centralidad de las víctimas para enfrentar esta crisis y dictar acciones y políticas para que de manera conjunta vayamos enfrentando los agravios profundos que han enfrentado en los últimos años en nuestro país. Y en segundo lugar, desarrollar acciones y políticas que nos permitan fortalecer las capacidades institucionales del Estado mexicano para atender esta situación. No se trata, como lo veíamos en el video, solamente de la creación de un Programa Nacional de Derechos Humanos que ya establece acciones integrales y transversales para la Administración Pública Federal, que se está instrumentando con 23 instituciones centrales del Gobierno federal, sino que queremos dar respuestas concretas, incrementar nuestra capacidad de respuesta inmediata a los conflictos, independientemente de la situación tan delicada que seguimos atravesando por la pandemia. Una pandemia
ya la mayor parte de este gobierno se ha desarrollado en medio de una pandemia general que ha afectado de manera muy significativa la vida cotidiana de toda nuestra sociedad. Dimos cuenta, por ejemplo, dentro del análisis que hicimos de los impactos negativos que ha tenido la pandemia en la niñez, en las familias, como solamente el año pasado tuvimos una caída muy significativa de la matrícula escolar en más de 5.2 millones de estudiantes que no se inscribieron en el ciclo del año pasado. Cómo se incrementó de manera lamentable la violencia familiar, en donde se incrementaron los actos de violencia ligada a parentesco en cerca del 66%. Cómo se presentaron también embarazos cada vez más tempranos de niñas que fueron objeto de violencia y de violación sexual, y cómo también se registró lamentablemente un incremento en las tasas de suicidio y de intención suicida de los niños derivados del confinamiento que tenemos que atender de manera acuciante. Este y otros temas que sin lugar a dudas han llamado mucho la atención de la opinión pública, el caso de la búsqueda de personas, donde ya el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, que ubica en tiempo real las denuncias de personas desaparecidas y no localizadas, rebasa los 95,000 personas en nuestro país, y cómo se ha buscado dar respuesta primero a la búsqueda de personas que ha planteado las familias, donde después de años de ausencia del Estado para desarrollar estas actividades, el Estado ha venido asumiendo a través de la Comisión Nacional, de las comisiones locales de búsqueda, la búsqueda y el acompañamiento a las familias de sus seres queridos, donde solamente entre 2019, marzo de 2019 y el día de hoy, se han realizado más de 2.200 jornadas de búsqueda en 28 entidades federativas, en 314 municipios, y que ahora queremos dar un salto cualitativo para resolver realmente el problema de búsqueda e identificación con la creación del Centro Nacional de Identificación Humana, para que nos permita abatir la profunda crisis forense que en esos momentos se estima tienen alrededor de 52,000 cuerpos en fosas comunes o en los servicios forenses de los estados sin identificar, en donde con toda seguridad muchas de las personas que hoy son buscadas por sus familiares pudieran encontrar un digno retorno a casa. Lo mismo en todos los actos de violencia contra periodistas y defensoras y defensores de derechos humanos, donde solamente en estos 3 años de trabajo se ha duplicado el número de beneficiarios, alcanzando los 1.504 beneficiarios, 493 periodistas y 1.011 personas defensoras de los derechos humanos, en donde tenemos que hacer un replanteamiento de los trabajos de este mecanismo para crear un sistema nacional de prevención y protección a periodistas y defensores de derechos humanos, en donde existe una clara corresponsabilidad con las entidades federativas, con los municipios, con las fiscalías general y de los estados, para que, lejos de mantenernos en una acción reactiva frente a esta emergencia, podamos tomar medidas preventivas puntuales y concretas. Lo mismo en este escenario de violencia familiar y de incremento, en particular a las violencias contra las mujeres, cómo fortalecer todas las capacidades institucionales para dar respuesta a la prevención y protección que requieren las mujeres, las niñas y los niños frente a estos hechos, en donde, como ya lo señalaba Fabiola en el video, no solamente ya tenemos 56 centros de justicia para la mujer, 16 construidos en esta administración, sino que incrementaremos de manera importante no solamente la creación de nuevos centros de justicia para las mujeres, sino también las unidades locales de atención, las mesas de justicia y las alertas de violencia de género para que éstas sean efectivas. Queremos fortalecer de manera significativa todas las actividades que tienen que ver con el combate a la impunidad, y tenemos que hacer un reconocimiento de las acciones
que realiza la asesoría jurídica de la SEAP para satisfacer las demandas de las víctimas. Afortunadamente, en estos últimos años se han logrado ya por parte de lo que es la Asesoría Jurídica Federal en SEAP 335 sentencias condenatorias. Hay que incrementarlas de manera significativa, como también tenemos que fortalecer la atención en los centros de asistencia integral a las víctimas, donde solamente en estos años se han atendido a 47,855 víctimas. Yo quiero aprovechar para presentar a ustedes y darles la bienvenida a Marta Yuriria Rodríguez, quien el jueves de la semana pasada fue ya nombrada la nueva titular de la SEAP por parte del Senado de la República. Ya nos acompañó a la gira con el presidente en Chihuahua. Aprecio mucho que esté en este evento y seguramente vamos a poder trabajar de manera muy intensa para favorecer la atención integral a las víctimas en el país. Vamos a continuar dando subsidios y apoyos para fortalecer las capacidades institucionales del Estado, no solamente en el ámbito federal, sino también en las entidades de la República. Quiero decir que en estos 3 primeros años, en materia de apoyo a la infraestructura y capacidades en materia de derechos humanos, hemos designado 2,198,700 millones de pesos, de los cuales 1,247 millones fueron para fortalecer las tareas de las comisiones locales de búsqueda e identificación, 510 millones para la construcción de centros de justicia para las mujeres, 349 millones para la alerta de mujeres, 75 millones de pesos para fortalecer los registros civiles con apoyo de RENAPO y además de los recursos que se ha entregado, 779 millones de pesos en lo que son ayudas a las víctimas, 194 millones en traslados a los ministerios públicos, a las búsquedas a los familiares, y en realidad se han atendido con 488 millones de pesos todas las atenciones para el cumplimiento de las sentencias de los organismos internacionales. Creo que es un asunto que tendremos que seguir fortaleciendo y por eso, dentro de las prioridades, no voy a decir el orden, todas son prioridades que tenemos para el próximo año, 11 prioridades muy puntuales. Queremos destacar, por supuesto, el continuar con los trabajos de investigación en la Comisión por la Verdad y la Justicia en el caso de Ayotzinapa y ahora también concretar los trabajos de la Comisión para esclarecer los crímenes cometidos entre 1965 y 1990, que instalamos apenas el viernes de la semana pasada en Chihuahua. En segundo lugar, abatir la crisis forense y avanzar en la creación del Centro Nacional de Identificación Humana, así como en toda la infraestructura que se requiere forense en los estados. Vamos a mantener no solamente los subsidios federales, sino se ha convenido que el Fondo de Apoyo a la Seguridad Pública, el FASP, destine por lo menos el 12% de su presupuesto a fortalecer las capacidades forenses en los estados. Tenemos que trabajar en una tercera prioridad que lo discutimos junto con el Comité por la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas, varias acciones que estamos ya implementando, que es, por ejemplo, el Programa Nacional de Reparaciones, que va a requerir de una reforma a la Ley General de Víctimas que ya estamos discutiendo con el Congreso de la Unión, como también la creación del sistema de protección contra las violencias de las mujeres, niñas y niños en todos los espectros que alcanzan las violencias, no solamente me refiero a la violencia familiar, la violación, el feminicidio, sino la tráfico de personas y, por supuesto, la tortura sexual, donde estamos haciendo un trabajo en particular. Necesitamos replantear el mecanismo de protección y avanzar, como lo decía ya hace un momento, en la creación del Sistema Nacional de Prevención y Protección de Periodistas y Defensores de Derechos Humanos. Ello va a requerir
una reforma también a la ley para delimitar con toda precisión y claridad cuáles son los alcances, facultades, competencias de cada orden de gobierno, de cada cuerpo de seguridad pública, para avanzar realmente en los temas de protección y en las medidas de prevención. Y, por supuesto, dentro de las reformas legislativas, en una de las sextas prioridades que tenemos es enfrentar el grave problema de desplazamiento forzado interno, donde esperemos que pronto la ley que ya había sido dictaminada en Cámara de Diputados se resuelva en el Senado de la República para contar con los instrumentos que nos permitan la acción institucional coordinada y conjunta con los gobiernos del Estado. Un tema nodal, lo señalaba Andrés Ramírez en su intervención, es el tema de atención a los solicitantes de refugio y de protección internacional complementaria. La estimación que se tiene, hoy tenemos ya 129,000 solicitudes de refugio acreditadas este año, llegaremos seguramente en los próximos días a los 130,000 y queremos incrementar nuestra capacidad, nuestro porcentaje de respuesta. Si andamos en el 75%, queremos abatir todo el rezago para que nadie se quede nadie que necesite el refugio y la protección se quede sin él. Un asunto que es fundamental es el vinculado con el embarazo infantil y el embarazo de menores de edad. Lo que ha arrojado la ENAPEA, que realizó el Consejo Nacional de Población, lo que hemos venido acreditando con los costos tan altos, los costos sociales tan altos que ha acreditado la pandemia, necesitamos abatir los niveles de violencia sexual contra menores de edad, niñas y el matrimonio forzado para erradicar esta otra pandemia, que es la de las madres niñas, donde solamente el año pasado tuvimos 10,800 niños y niñas nacidos de madres entre los 12 y los 14 años de edad. Tema fundamental tiene que ver con la resolución de todos los conflictos en el ámbito territorial, que no solamente se refieren a los conflictos entre comunidades indígenas, sino a un escenario de confrontación de la disputa por el control del territorio y de los recursos naturales en muchas regiones del país. Y ese es un tema que, si bien está asociado al desplazamiento forzado, tenemos que enfrentar fundamentalmente desde el ámbito de la defensa de la integralidad del territorio de las comunidades indígenas, el ejercicio de sus derechos. Y uno que es muy importante es el que tiene que ver con la cédula única de identidad. El derecho primario, el derecho a la identidad, que es uno de los temas que con toda seguridad nos va a observar el Comité de Desaparición Forzada de Naciones Unidas, que hemos venido trabajando y que Jorge Whitley de manera muy puntual lo ha venido reivindicando, y vamos a generar no solamente también la reforma a la Ley de Población que se quedó pendiente en el Senado, sino los instrumentos que nos permitan contar con identificación digital para todas y todos los mexicanos, particularmente para los menores de edad que no tienen identidad, no tienen identificación en nuestro país. Y, por supuesto, el tema de temas, que en eso queremos trabajar, que es abatir la impunidad, que la impunidad sigue siendo el principal obstáculo, el que alienta las violaciones graves a los derechos humanos, porque mientras no se castigue a quienes cometen delitos, a quienes violan los derechos humanos de las personas, difícilmente podremos revertir esta situación. El informe viene con detalle toda esta información. Yo solamente quisiera que algunos compañeros decimos el gabinete de la subsecretaría presentaran un escenario particular de lo que estamos haciendo y vamos a continuar el próximo año, y agradecerles a todas y a todos ustedes su atención y su presencia. Muchas gracias.